Lágrimas en el tiempo. Capítulo 19. Es difícil no escuchar la voz del corazón. Si bien en la zona de la costa el sol llegaba a calentar lo suficiente en sus horas centrales como para resultar molesto, la noche en la demarcación de la montaña se tornaba notablemente fría. Aun cuando contaban con el aislamiento que ofrecía la caverna, Candy estaba aterida. El calor que desprendía el cuerpo de Terry la atrajo hacia él mientras dormía. Se dejó envolver y cerró de nuevo los ojos. Escasamente habrían transcurrido un par de horas cuando Candy despertó sobresaltada. Terry pronunciaba su nombre entre murmullos. ¿Qué? La voz trémula y somnolienta no obtuvo respuesta. ¿Qué quieres, Terry?, preguntó elevando un poco más el tono. Tan solo escuchó su nombre brotar de los labios de él. Entonces Candy comprendió que Terry estaba hablando en sueños. La llamaba a ella y se dijo que posiblemente estaba teniendo una pesadilla con el naufragio y la agonía que padecieron hasta ponerse a salvo. Candy se apoyó en un codo y se inclinó sobre él. Terry tenía los ojos cerrados mientras continuaba reclamándola. Le contempló largo rato, sin temor a ser descubierta, y pensó que era el hombre más guapo que jamás había visto. Todo en él era perfección y arrogante belleza masculina. Entonces, la imagen de Terry desnudo, segundos antes de lanzarse al agua, asaltó su pensamiento. De inmediato percibió cómo sus mejillas se acaloraban y se estremeció al recordar al virtuoso anacoreta que se alojaba entre sus piernas. Terry volvió a pronunciar su nombre en voz baja. Candy no sabía muy bien si él tenía una pesadilla o un sueño agradable. Fuese lo que fuere, decidió despertarle y poner fin a lo que él estuviera reviviendo en su mente. ¡Terry! ¡Terry! El tono empleado por Candy era bajo, pero perfectamente audible. Colocó la mano sobre su mejilla y le dio unas suaves palmadas al percatarse de que él seguía murmurando en sueños. De pronto, Terry abrió los ojos, con una expresión en ellos que la asustó, y al mismo tiempo logró que el corazón la latiera desbocado. Candy se dispuso a apartar la mano de la mejilla, muy despacio. Antes de que llegara a retirarla, él la atrapó y se la llevó al mismo sitio, presionándola contra su pómulo. Su mirada, fija en el rostro de Candy, se oscureció con el fuego azul que destelló en ella. Sus labios estaban entreabiertos y por ellos escapaba el aire de su respiración agitada. Terry seguía contemplándola sin decir nada, y ella se encontraba tan turbada que fue incapaz de moverse. «Soñaba contigo», exclamó Terry con la voz enronquecida. Candy abrió la boca. Tuvo la intención de preguntarle si el sueño estaba relacionado con el naufragio, pero él no le dio tiempo. De repente ella ya no se hallaba apoyada sobre el codo e inclinada sobre su rostro. Terry
La había dado la vuelta en un movimiento rápido. La espalda de Candy había quedado apoyada contra las prendas que la aislaban del frío suelo, y él, encima de ella. Los fuertes antebrazos masculinos estaban apoyados uno a cada lado de la cabeza de la joven, aprisionándole el cabello. El pecho, muy amplio y muy fuerte del hombre, estaba levemente separado de las delicadas formas del busto femenino. El muslo, fuerte, largo y musculado de Terry, se alojaba entre los de ella. La sólida rigidez bajo sus pantalones, presionando insolente contra su entrepierna, la llenó de temor y al mismo tiempo se convirtió en la sensación más emocionante y excitante que había experimentado en su vida. El rostro de Terry se encontraba muy cerca del suyo. Sus labios, levemente abiertos, remisos, se contenían con gran esfuerzo a cubrirlos de ella. Tenía los párpados semientornados, dotando de un magnetismo sensual al azul de su mirada que oscilaba entre el inocente brillo de los ojos de Candy y su jugosa boca. Candy le contemplaba fascinada. Algo en él la atrapaba, la hechizaba. Levantó una mano y le acarició la mejilla. Terry cerró los ojos y apretó los dientes. Cuando volvió a abrirlos, se clavaron en los de ella y le pareció distinguir en ellos el velo de una ingenua e inexperta pasión. Una poderosa fuerza le exigía adueñarse de esos labios tentadores, pero simplemente los rozó con los suyos y ella se lo permitió. Sintió como sus delicados dedos le recorrían el pómulo y luego con ambas manos le enmarcaba el rostro. La sensación de saber que podría tomarla allí mismo asaltó su pensamiento y le llenó de una rabia mucho más intensa que el deseo que sentía por ella. Candy se percató de cómo los músculos de sus hombros se tensaban. Advirtió que la miraba con el ceño fruncido. Se dio cuenta de que contenía la respiración y luego le escuchó suspirar. No deberías mirarme de esa manera. Tendrías que haberme golpeado y exigirme que me apartara de ti, exclamó con un tono seco y duro. Candy estaba tan perpleja y avergonzada que no fue capaz de pronunciar una palabra, aun cuando la expresión consternada en el rostro de Terry la hizo comprender que la furia que le atenazaba no estaba dirigida contra ella, sino contra sí mismo. Se apresuró a liberarla de su peso, rodó hacia un lado y quedó tendido de espaldas. Dobló los codos por detrás de la cabeza y masculló una maldición. Candy se giró hacia el otro lado, esforzándose para que las lágrimas no lograran salir más allá de sus ojos. Trató de conciliar el sueño, pero el frío la hacía temblar. Minutos después, sintió los brazos de Terry estrechándola y su cuerpo dándole calor. «Terry», musitó Candy sin volverse hacia él. «¿Qué?» Su tono fue frío y distante. «No te mentí». Al no obtener una respuesta inmediata, intuyó que él esperaba a que continuara hablando. «La noticia que leyó Evelia en el periódico es falsa. Brad no me plantó en el altar. La tía abuela Elroy, Neil y Elisa asistieron a la ceremonia. Solo se me ocurre pensar que los hermanos Ligan hicieron declaraciones falsas a la prensa. Pude darme cuenta de cómo disfrutaban cuando se canceló la boda», señaló Candy con voz suave. Terry permaneció en silencio un largo rato. Luego lanzó un suspiro.
Como tú dijiste, ¿qué importancia puede tener para mí quién decidió no casarse? Candy apreció la indiferencia en el tono que había empleado, pero lo que no pudo ver fue la expresión de tristeza en su rostro. Duérmete, Candy. Candy quiso hacerlo, pero le resultó imposible. Estaba demasiado confusa. Las dudas asaltaban su pensamiento y no la daban tregua. Terry no la amaba, de eso estaba segura. Él mismo se lo había confirmado la noche pasada, instantes antes de que el Black Star encallara entre las rocas. Y sin embargo, si Terry no se hubiera arrepentido, se habría entregado a él sin condiciones, aun cuando él no la amaba, aun cuando sabía que para Terry simplemente se trataba de una cuestión de deseo, el deseo que podría sentir hacia ella o hacia cualquier otra mujer a la que encontrara bonita. Él era un hombre y ella una mujer. Eso era todo. Y pese a tenerlo asumido, le habría permitido amarla. La pregunta era, ¿por qué? Y las respuestas se las daba el corazón. En primer lugar, porque le amaba y no había dejado de hacerlo en todos estos años. Segundo, porque no tenía la plena certeza de salir con vida de aquel lugar. Tenía 25 años y aún no había descubierto la parte carnal del amor. Y por último, porque siempre había soñado con que fuera Terry quien la convirtiera en mujer. Ahora bien, lo que no llegaba a comprender era por qué él había rehusado a poseerla y se mostraba tan furioso con ella. Admítelo, Candy. Terry solo te ve como a una buena amiga. Por eso se detuvo cuando se dio cuenta de que estabas dispuesta a entregarte a él, porque no quiso arruinar esa amistad. Pensó ella con mucha tristeza y un leve gemido escapó de sus labios. Terry tenía los ojos cerrados, pero estaba despierto. Escuchó la inarticulada protesta que ella había emitido y apretó con fuerza las mandíbulas. Sabía muy bien que Candy estaba lamentando lo que había estado a punto de suceder y que sin ninguna duda lo lamentaría toda su vida. La imagen de ella sujetándole el rostro y tímidamente ofreciéndole sus adorables e inocentes labios entreabiertos asaltaba su pensamiento y le llenaba cada vez de más rabia. Rabia contra sí mismo, rabia contra las paradojas a las que le enfrentaba la vida. Nunca le había hecho el amor a una mujer. Sencillamente habían sido momentos de complacencia mutua. Y la única con quien ansiaba vivir esa experiencia era al mismo tiempo la única con quien jamás podría. Cuando estuvo encima de ella, comprendió que habría podido poseerla en ese preciso instante. Sin embargo, ¿de qué hubiera servido? Candy le habría entregado su virtud a un hombre al que no amaba y lo hubiera lamentado todos los días del resto de su vida. Habría sido tan hermoso hacerla mujer si ella le amara, llenarla de caricias, cubrirla de besos y que aprendiera con él todo lo que un hombre y una mujer que se aman pueden ofrecerse en la intimidad. Sí, hasta cuando se dio cuenta de que Candy le hubiera permitido tomarla, llegó a imaginarse que ella le quería, que él la confesaba, que había vivido amándola en silencio todos estos años, que la pedía que se convirtiera en su esposa cuando esa pesadilla llegase a su fin, que ella aceptaba emocionada y luego le haría el hombre más feliz al darle su primer hijo. Solo un estúpido como él podía seguir profundamente enamorado, pese al paso de los años, de una mujer que tan solo le quería como a un amigo.
De cualquier modo, no lograba encontrar la explicación a por qué Candy había estado dispuesta a entregársele. No tenía ningún sentido. O tal vez sí, se dijo. Candy había vivido emociones demasiado fuertes desde el día que se canceló su boda hasta el momento, y posiblemente había malinterpretado lo que sentía hacia él, porque, sin duda alguna, esa trágica experiencia, enfrentada juntos, había creado un vínculo muy especial entre ellos. El hecho de que le llamara mi amor cuando se encontraron después de saltar del Black Star confirmaba su hipótesis. Candy estaba muy confundida en cuanto a lo que creía sentir como consecuencia de los varapalos emocionales sufridos. Percibió cómo ella se acercaba más a su cuerpo en busca de calor. Terry maldijo interiormente. Siguió estrechándola entre los brazos, pero interpuso más distancia entre ambos. Cerró los ojos y trató de dormir. La luz de la aurora iluminaba pobremente parte de la entrada de la gruta, pero fue suficiente para que Terry despertara. Se incorporó del suelo y se dedicó a mirar a Candy mientras ésta dormía durante largo rato. Los recuerdos de la noche volvieron, y también su frustración. Se agachó a su lado, sacudió levemente su hombro y pronunció su nombre en un tono bajo y áspero. Era preciso que regresaran a la playa, por si avistaban algún barco. Candy abrió los ojos poco a poco y parpadeó varias veces. El hermoso y arrogante rostro de Terry llenó su vista. Le contempló disimuladamente. Advirtió que le había crecido más la barba, dándole un aspecto de hombre peligroso y a la vez muy atractivo. Percibió el calor en sus mejillas e intuyó que se había puesto del color de la escarlata al darse cuenta de que él la miraba con el ceño fruncido. Sin lugar a dudas, la había sorprendido admirándole, pese a haberlo hecho con disimulo, y él se sentía molesto por ello. Pero Terry había interpretado el rubor de Candy de manera muy distinta. ¿Por qué te ruborizas, diablos, Candy? No pasó nada de lo que haya que arrepentirse. Arrepentirse. Si aún albergaba alguna duda en cuanto a lo que podía haber pasado entre ellos, él se había encargado de disiparla. Y según lo que sus palabras le habían dado a entender, hubiese sido un error, pensó Candy. Tenemos que regresar a la playa por si avistamos alguna embarcación. Pienso que lo más apropiado sería pasar en la costa la mayor parte del tiempo y tan solo regresar aquí para descansar, comer y beber agua. Candy asintió, aunque apenas estaba prestando atención a sus palabras. El sol comenzaba a despuntar cuando pisaron la aún tibia arena. La escena seguía siendo tan grotesca como el día anterior. Los restos del Black Star seguían llegando a la orilla, donde se esparcían los cuerpos sin vida de las desafortunadas víctimas. Cuando el sol se hallaba en su punto más alto, la soledad en la línea que unía el cielo y el mar indicaba que todo permanecía igual que hasta entonces. No había ningún barco a la vista que llegara a rescatarles. El atardecer anunciaba su llegada y habían tenido tiempo suficiente para cavar una zanja lo bastante profunda, valiéndose de los objetos que el Atlántico devolvía, donde fueron llevando uno a uno a los muertos del Black Star. El escenario ya no parecía tan dantesco. Las inocentes víctimas descansarían dignamente, aunque no fuera en un camposanto, y sus inanimados cuerpos no servirían de alimento a la fauna marina, ni sufrirían la metamorfosis que su estadía en el agua terminaría produciéndoles.
Cuando el decadente día comenzaba a abrazar a la centelleante noche, decidieron que había llegado el momento de regresar a la seguridad de la cueva. Pero entonces el caprichoso océano les ofreció una nueva sorpresa. La cresta de una ola arrojó hasta la orilla el cuerpo de una mujer con una especie de casaca blanca enrollada en torno a ella. Terry se apresuró a arrastrarla hasta la arena. Los ojos de ambos se abrieron desmedidamente y sus rostros se desencajaron cuando Candy retiró la casaca de la mujer. Se trataba de Virginia. Virginia no había logrado escapar a la ferocidad del mar, que también había comenzado a robarla su pelirroja y exquisita belleza. Terry se encargó de transportar el arrugado cuerpo hasta la fosa que habían cavado. Candy sujetó la chaqueta con la que había llegado envuelta Virginia. ¿Por qué tendría la chaqueta de un oficial? Tal vez tuvo frío cuando subió al bote salvavidas y uno de los oficiales que lo tripulaban se la prestó. Le preguntó Candy a Terry con mucha tristeza cuando éste regresó a su lado. Terry negó con la cabeza, muy serio. No lo creo probable. Tal vez Virginia embarcó en un bote salvavidas, pero ningún oficial le prestó la chaqueta, porque esta casaca pertenece al capitán Stark. ¿Cómo sabes que es suya? La voz de Candy sonó muy apenada. Por los galones. Pero, ¿por qué la tenía Virginia entonces? Posiblemente Gilbert fue arrastrado al fondo del mar cuando se hundió el barco y perdió la chaqueta. Quizás el bote en el que viajaba Virginia naufragó y las corrientes marinas hicieron el resto para que la prenda cubriera su cuerpo. Señaló Terry con la mirada ausente. El labio inferior de Candy comenzó a temblar y sus ojos brillaron, anegados por las lágrimas. Aun cuando Candy era enfermera y estaba acostumbrada a lidiar con la muerte, Terry supo que contemplar el cuerpo sin vida de Virginia, por la que había sido capaz de interpretar aquella comedia, y asumir que posiblemente el capitán Stark tampoco había sobrevivido, amenazaban con derrumbarla por completo. La rodeó los hombros con un brazo, la acercó contra sí y se dispuso a llevársela de aquel lugar impregnado con la muerte. Avanzaron en silencio hacia el claro donde se enclavaba su refugio. Terry percibía el temblor de Candy y se percató del gran esfuerzo que ella hacía para no echarse a llorar. Comprendió que Candy había perdido la batalla cuando la escuchó suspirar. De inmediato estalló en un desgarrador llanto. Terry la abrazó con mucha ternura y ella ocultó el rostro entre los pliegues de su camisa. Él se mantuvo en silencio, dándola todo el tiempo que necesitara para desahogarse y sacar fuera el dolor. Cuando advirtió que el llanto se había convertido en entrecortados gemidos, la enmarcó el rostro entre las manos, apartándolo de su pecho para elevárselo y poder mirarla. Todo pasará, Candy. Cálmate. Llegarán días felices y todo esto no será más que una pesadilla en el recuerdo. La susurró con voz muy dulce. El murmullo de su voz profunda y la ternura que empleaba para hablarla la llenaron de tranquilidad y al mismo tiempo de un miedo irracional. Agradeceré todos los días de mi vida que esta tragedia haya sucedido contigo a mi lado, confesó Candy entre lágrimas. Tengo mucho miedo de que a ti te pase algo, Terry, admitió sin apartar sus ojos verdes de la intensa mirada azul de él. Terry suspiró brevemente y sus labios se curvaron en una emotiva sonrisa ante la desalentada preocupación de Candy. No va a pasarme nada, la aseguró, moviendo la cabeza. Tan solo estás asustada porque... No tuvo tiempo de terminar la frase.
Candy, aún respirando entrecortadamente, le sujetó por las mejillas, se alzó sobre las puntas de los pies y unió sus labios a los de él. Terry tardó en recobrarse de la sorpresa. Jamás habría esperado esa reacción por parte de Candy. Se apresuró a apartarla y la miró parpadeando corto rato. ¿Qué haces, Candy?, preguntó muy sorprendido en un murmullo. Candy no le respondió. Volvió a tomarle el rostro entre las manos, le acercó a ella y le besó de nuevo.